Y precisamente para entender qué trascendencia tiene la reforma a la salud, nos acompaña a esta hora el doctor Camilo Prieto, quien nos va a contar cuáles son esas incidencias y cómo afecta tanto a los usuarios como al sistema. Doctor Prieto, muy buenas tardes, bienvenido acá a Noticias Capital. Un gusto saludarlos, tanto a la mesa de trabajo como a la audiencia. Existen algunos puntos que me gustaría resaltarle a la ciudadanía y antes de eso, de mencionarlos, quiero hacer un paréntesis. Por favor, léanse la reforma. Esto es un asunto que nos involucra a todos. Dentro de esos puntos hay que matizar lo siguiente. El primero es que se abre la ventana de oportunidad para que numerosos servicios de salud incrementen su costo. Esto es muy preocupante porque la reforma da esa oportunidad para que, dependiendo del nivel de riesgo, dependiendo si son patologías de alto costo, los usuarios, los pacientes tengan que pagar más. Lo segundo que preocupa muchísimo es las modificaciones que quieren hacer sobre el Instituto Nacional de Cancerología, que desde su existencia se ha caracterizado por ser una institución científica independiente de las decisiones de la casa política que en ese momento esté de turno dentro del gobierno nacional. Y nos preocupa cómo al parecer no conocemos los intereses, el Instituto Nacional de Cancerología puede pasar a ser un fortín burocrático del Ministerio de Salud y puede perder su autonomía y su independencia. Y un tercer punto lo conecto con esa palabra, con autonomía. Algo que nos preocupa mucho a los profesionales de la salud es que uno de los artículos menciona cómo puede ser contratada los servicios de salud específicamente por una modalidad que se llama paquete. Entonces, cuando se necesitan servicios extras o adicionalmente algunos equipos extras, pues esto pondría en serios aprietos a las instituciones prestadoras de salud. Y un último punto para dejarlo enunciado, es que si bien se prohíbe la tercerización, o sea, el contrato por tercerización del talento humano en salud, no se resuelve las brechas profundas que hay de inequidad y los problemas que hay de contratación laboral dentro del sistema. De tal suerte que, como lo están anunciando en este momento miembros del Gobierno Nacional, que esta reforma resuelve estructuralmente el problema de contratación laboral de todo el talento humano en salud, pues no es cierto. Eso no corresponde a la realidad. Doctor Prieto, menciona usted un caso que es muy preocupante y es el de los pacientes que en este momento padecen de cáncer. Es decir, si yo como paciente voy al Instituto Cancerológico no voy a encontrar los mismos servicios ni voy a encontrar ese mismo acceso que puede tener una persona de escasos recursos económicos como los puede encontrar en este momento. Es decir, con la reforma tendría casi que estar asegurado exclusivamente por una enfermedad catastrófica como lo es el cáncer. Es que al leer ese artículo, que además es uno de los más largos de la reforma, cuando se habla del Instituto Nacional de Cancerología, dice, se va a cambiar toda su estructura, se va a cambiar sus funciones, se va a revisar su aspecto jurídico y entra a formar parte directa del organigrama del Instituto Nacional, perdón, del Ministerio de Salud. Entonces uno dice, ¿cuál es la motivación que tiene esto? ¿Qué es lo que quieren cambiar del instituto? ¿Qué es lo que quieren entrar a regular de una manera que le quita completamente independencia al instituto? No sabemos cuáles son los intereses particulares que hay detrás de esto, no sabemos si hay algunas empresas interesadas en operar el Instituto Nacional de Cancerología y nos preocupa que esto pueda terminar vulnerando los derechos de las poblaciones que acuden al instituto desde todas las regiones del país, donde no existe la posibilidad de contar con los insumos tecnológicos para resolver los casos de patologías de alto costo, como en este caso son las neoplasias. Así es que sí, es una condición muy preocupante. De modo que, por lo menos, si no nos estamos refiriendo al tema del cáncer y por lo menos yo estoy afiliado a una EPS, tengo también que tener seguros para otras enfermedades, pólizas para otras enfermedades para que pueda acceder a la atención médica, doctor. Esa es una de las preocupaciones medulares de nosotros como CREM. Y es que no es uno, es en diferentes artículos, se menciona de una manera que nosotros la sentimos como soslayada, en la cual se abre una ventana de oportunidad para que se encarezcan los servicios de salud. La manera como se presenta esa nueva estructura del sistema facilita que perfectamente algunos servicios que en este momento son de bajo costo se puedan incrementar en costo para el usuario específicamente es lo que quiero decir. Entonces, y al mirar también, esto es otra parte muy relevante, cuando uno mira el comité evaluador, el comité de seguimiento del tránsito de esta reforma,
por ningún lado se ve a un representante ni de los pacientes, ni del gremio del sector salud, ni del gremio de los estudiantes, ni de las asociaciones científicas. Doctor, ¿qué va a pasar con los planes de salud del Estado, del gobierno, de los municipios? ¿Ellos también tendrían algún tipo de modificación por lo que entendemos y está contenido de la reforma? Sí, hay un asunto que es importante explicarle a la teleaudiencia. Existe una manera como el sistema normalmente le paga a las aseguradoras cómo distribuyen los recursos y es a través de algo que se llama la UPC. Entonces, hay una parte del cálculo de esa UPC que se habla que es un costo variable. Entonces, no es claro si ese pago que dice ahí que va a ser variable puede hacer que se reduzca de lo que se le está pagando en este momento a los hospitales, particularmente lo que más nos preocupa a los hospitales públicos, y esto no deja de preocupar seguramente también a las clínicas privadas. ¿Y esto en qué dificultades genera? Si en este momento el sistema tiene un déficit que todos los colombianos conocemos. Entonces, si ahora se le va a pagar menos a las instituciones por los servicios que prestan, seguramente ese déficit va a incrementarse y la crisis cada vez se va a acentuar más. Entonces, ese artículo particularmente y los que mencionan la manera como se le va a pagar a las instituciones, insisto, no es claro, no les cierra la posibilidad a que la crisis se siga ahondando y las finanzas de las IPS públicas cada vez estén peor. Fíjense que situaciones tan estructurales que precisamente hoy lo reportábamos, hoy lo denunciábamos, un departamento entero como el Chocó, que en este momento tienen pues más de 500.000 habitantes, no tiene ni siquiera un solo banco de sangre. Entonces, cuando uno va a mirar ese entramado regional que está proponiendo el gobierno nacional para hacer la reforma al sistema de salud, por ningún lado aparecen ese tipo de soluciones estructurales que tanto necesitamos. Finalmente, doctor Prieto, ¿qué va a pasar con el sistema subsidiado de salud? También corre peligro, también las personas que en este momento están afiliadas ya con la reforma, si esta entra a tener algún tipo de vigencia, pues entonces también se verían afectados. Yo creo, Carlos, que para responder esa pregunta hay que tener presente algo. No solamente las personas que están en el subsidiado, sino el contributivo, los profesionales de la salud en general, todos los actores acá tienen un riesgo. Y es que, por un lado, por la manera como está redactada esta reforma, que le da una cantidad de facultades extraordinarias tanto al Ministerio de Protección Social como al presidente de la República, y faculta también esa posibilidad de estar como modulando qué autonomía se le da a los profesionales, cuánto se le paga a las clínicas y a los hospitales, es un verdadero riesgo. Que si ustedes me lo preguntan, no tengo la certeza cuál es la motivación que está detrás de todo esto, porque definitivamente esta reforma no responde a resolver los problemas estructurales del sistema de salud y sí facilita la participación de otros actores que, insisto, desconocemos sus intereses. Por esto no es un asunto solamente de nosotros como profesionales de salud, sino de todo el pueblo colombiano. Doctor, en el caso de la capital de la República, un proyecto tan grande, tan ambicioso como el del Hospital San Juan de Dios, quedaría en veremos. Pero por supuesto, ¿por qué razón? Porque si hablamos de la balanza financiera del sistema, sabemos que aquí en este momento los más golpeados son los hospitales públicos. O sea, el sector público es el que más sufre, el que más padece, donde por años se han ido acumulando unos déficits que en qué se traducen. Fundamentalmente en un difícil acceso a la tecnología, una pobre actualización en lo que se debe cumplir en los pagos de los salarios de los trabajadores de la salud y también en la inversión en infraestructura. Entonces, como se está articulando ese modelo dentro de la reforma, pues uno no ve cómo eso permita agilizar los pagos, por un lado, y segundo, cómo logre hacer los pagos más justos. Porque es que cuando miramos las tarifas con las cuales se les está pagando en este momento los servicios a las clínicas y los hospitales, son tarifas viejas y cada vez tenemos insumos más costosos y profesionales que, insisto, se les ha ido acumulando una deuda de sus salarios. Entonces ahora imagínense, si estamos con un plan tan ambicioso como el de la capital de la República, pues ese déficit va a hacer que los sueños que tiene pues Bogotá en el sector salud, pues seguramente se vayan a ver truncados. Finalmente, doctor, y ya sería la última pregunta, menciona el proyecto de ley el tema del autocuidado. ¿Esto en qué beneficia al usuario, al paciente, el tema del autocuidado? Si en determinado caso se llega a detectar algún tipo de enfermedad que no estaba prevista, queda casi que el paciente en jaque.
Sí, porque es que cuando uno escucha a los delegados del gobierno nacional, la forma como han comunicado, como tratan de vender la reforma, es que la reforma se centra más en la promoción y prevención. Entonces, cuando uno lo escucha de primera mano, sí dice, bueno, esto es positivo, pero cuando uno entra a digerir y a disecar el texto de la reforma, encuentra es como si esas redacciones que están en esos artículos le estuvieran transformando el modelo de atención en salud más bien como hacia una medicina privada, ¿no? Darle rasgos de medicina privada. Entonces, cuando menciono la palabra autocuidado, claro que dentro de esta situación con ocasión de la pandemia está tan de moda, pues la podemos asumir como algo positivo, pero el gran riesgo es que estos ajustes que se aspira a darle al sistema de salud terminen encareciendo la prestación de los servicios de salud y terminen poniéndole como un acento de medicina privada a un sistema que se ha caracterizado por todo lo contrario, es la solidaridad de los aportes y la posibilidad de acceder teóricamente universal a los servicios de salud. Doctor Prieto, muchísimas gracias por estas apreciaciones, por su guía, por desmenuzarnos parte de la reforma a la salud. Ya